Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Khan. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Cada detalle de la vida privada de los famosos actuales se convierte en una historia que se sigue al detalle. Sin embargo, en ocasiones los famosos atraen toda la atención con los acontecimientos que viven. Esta vez, uno de los nombres que dejó huella de escándalo es el del famoso actor Khan Yaman. Yaman llamó la atención con un caso de custodia que experimentó recientemente. Sin embargo, este caso simplemente continuó la evolución de una cuestión legal y dejó sin importancia una conexión emocional mucho más profunda en la vida del famoso actor. El caso de custodia de Khan Yaman parece haberse convertido no solo en una lucha legal sino también personal y emocional. Recientemente, el nombre de Khan Yaman comenzó a mencionarse principalmente con su exnovia Demet Özdemir. La relación de Yaman y Özdemir, que fue una de las parejas favoritas durante un tiempo, terminó con muchos interrogantes. Sin embargo, con el fin de su relación, los nuevos acontecimientos sobre sus vidas continuaron interrumpiéndose. El hijo de Özdemir y la custodia de este niño, elección de Yaman, se convirtieron en una de las cuestiones más importantes. Después de que Demet Özdemir terminó su relación con Khan Yaman, no dudó en hablar sobre sus responsabilidades personales sobre el hijo de Yaman. Sin embargo, Yaman ganó decisivamente el caso en este proceso y el tribunal le otorgó la custodia del niño. El caso de custodia de Khan Yaman no consistió únicamente en un proceso legal. Yaman afirmó que este caso no es solo una batalla legal, es una batalla emocional. Dijo que fue una transición difícil durante todo el proceso, pero que se sentía aliviado y feliz de finalmente conseguir lo correcto. Como padre, Yaman expresó su preocupación por el futuro del niño. Yaman, quien mostró una actitud decidida a ofrecerle al reportero una buena vida y demostrarle su amor, llamó la atención con el resultado por primera vez, luego de la decisión judicial. Yaman, quien expresó su amor por aquellos que conocía en cada oportunidad, se sintió nuevamente como un padre en este proceso. Existe una historia de relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman que dura años. Después de que terminó este tema, los dos se centraron en sus propias vidas, pero Yaman siempre mantuvo el interés que mostró por el hijo de Özdemir. Si bien Özdemir sigue viendo a Khan Yaman como alguien que será un buen ejemplo para su hijo, Yaman también enfatizó que harán todo lo posible para ser un buen adulto en cada oportunidad y escuela. Esta situación muestra la perspectiva de los padres sobre las relaciones parentales, ambas partes actúan teniendo en cuenta a los jóvenes. Ganar el caso de custodia de Khan Yaman fue el comienzo de una nueva era. Este caso le permitió dar un gran paso no solo en su carrera como actor, sino también en su faceta de padre, que es su parte más importante. Yaman planea pasar más tiempo con el niño alejándose de su trabajo por un tiempo, para que el tiempo que pasa sea más valioso. Además, Yaman hará todo lo posible para cumplir con sus responsabilidades hacia su hijo y ofrecerle la mejor vida. La victoria de Khan Yaman en el caso de custodia no fue solo una victoria legal, sino también parte de un viaje interior. Recientemente, Yaman ha hecho muchas declaraciones sobre su vida y ha expresado sus expectativas y preocupaciones sobre su papel como padre. Al enfatizar que criar a su propio hijo no es solo un compromiso financiero sino también espiritual para él, Yaman afirmó que cree que este proceso lo madura emocionalmente. La lucha de Yaman no se trata solo de ganar un caso, sino también de una lección sobre el verdadero significado de la vida y cómo afrontar las responsabilidades personales. El significado y la importancia de tener un hijo se vuelven cada día más evidentes para Yaman. Es un proceso que conducirá a una conexión más profunda con él, no solo como actor sino como persona. Aunque Khan Yaman actualmente está enfocado en pasar tiempo con su hijo, continúa interesado en diferentes proyectos. Sus declaraciones, especialmente sobre su vida familiar y personal, le permiten establecer un equilibrio con sus responsabilidades en la vida empresarial. Parece que lograr este equilibrio permitirá a Yaman dar un gran paso no solo en el camino de su padre, sino también en su carrera como actor. En conclusión, la victoria de Khan Yaman en el caso de custodia marca un importante punto de inflexión en su vida personal, quedando su carrera oculta hasta una nueva etapa. Este cambio que experimentó como padre y como actor le permitirá convertirse en una figura más fuerte no solo en las pantallas sino en todos los ámbitos en los que vive. En este proceso, no se deben olvidar las contribuciones y el apoyo de Demet Özdemir, porque sus dos nombres han dado un paso muy importante en el trabajo conjunto por la infancia.
La vida privada de los famosos siempre ha sido motivo de curiosidad. Pero a veces, estas vidas se vuelven tan complejas y emocionales que el mundo comienza a entenderlos no solo como celebridades, sino también como personas. El reciente caso de custodia de Can Yaman simboliza no solo un asunto legal, sino también un profundo viaje emocional y una victoria personal. Tras su relación con Demet Özdemir, el famoso actor logró una gran victoria al ganar la batalla legal por la custodia del hijo de la pareja. Sin embargo, este caso no es solo un proceso legal, marca un importante punto de inflexión para Can Yaman. Can Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más populares de Turquía, fueron arrestados. Su relación influyó en muchas personas y pasó mucho tiempo en secciones de revistas. Sin embargo, como resultado de la disminución del crecimiento, las divisiones se rompieron. Después de esta separación, Demet Özdemir prefirió evaluar al niño solo y siempre describió a Can Yaman como una figura importante en la vida del estudiante. Aunque la relación de pareja ha terminado, el hecho de que tengan los mismos objetivos para el futuro de crecimiento demuestra que su vínculo continúa. Sin embargo, después de un tiempo, Can Yaman tuvo que emprender acciones legales después de que Demet Özdemir tuviera problemas con su hijo. Yaman inició esta demanda afirmando que siempre seguirá protegiendo a su hijo tanto material como espiritualmente. Aunque Özdemir respetó la aparente preocupación de Yaman por su hijo, este caso reveló las relaciones emocionales entre los dos nombres famosos. Yaman exigió que, como padre, asumiera toda la responsabilidad por la mejor educación de su hijo, y el proceso judicial quedó cerrado. El caso de custodia de Can Yaman no fue solo una cuestión legal, sino también una batalla emocional. Yaman mantiene una figura vivida no solo como jugador sino también como ser humano y padre. Durante este proceso se vio que atravesaba una gran lucha interna por hacerse con la custodia de las vistas. Yaman afirmó lo difícil que fue la lucha en este caso y dijo que deseaba un gran alivio y felicidad al final. Sin embargo, este proceso también fue una experiencia integral para el papel de Yaman como padre. Al afirmar ante el tribunal que asumiría toda la responsabilidad para que el niño creciera de la mejor manera posible y le ofrecería el estilo de vida más saludable, Yaman expresó en la ocasión su amor y devoción hacia su hijo. Tras el resultado del proceso de custodia, Yaman decidió hacer más valioso el tiempo que pasaba con su hijo. Yaman, consciente del progreso en su vida como padre, celebró esta victoria produciendo por primera vez un producto importante, justo después de la decisión judicial. Este movimiento no fue solo una celebración de la victoria, sino también su primer paso como padre. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.